Bienvenidos, hoy es 30 de diciembre de 2025. Bueno, ya saben, ese momento del año en que uno se pone inevitablemente reflexivo, mira para atrás y, con suerte, planifica un poco lo que viene. La época de las grandes resoluciones. Totalmente. Y para esta ocasión nos llegó un material que es, la verdad, una joya. Es un texto que propone descifrar un código, digamos, un manual de éxito escondido en un salmo bíblico de 3000 años. Un lugar bastante inesperado para buscar consejos de negocios, la verdad. Absolutamente. La premisa es audaz, que el Salmo 1 no es solo poesía religiosa, sino una estrategia de dominio mental. Así lo llama, textual. Sí, una especie de manual de operaciones que, según esta interpretación, figuras millonarias usan para construir sus fortunas. Así que nuestro reto de hoy es meternos a desmenuzar esta fusión. Tan extraña, ¿no? Espiritualidad antigua con principios de éxito supermodernos. Con referencias a gente como Napoleon Hill, que no es poca cosa. Claro. Queremos entender qué es eso que el texto llama la ecología mental del éxito. Y lo que es realmente llamativo es cómo esta lectura toma un lenguaje que es muy simbólico, lleno de metáforas, y de pronto lo traduce a un conjunto de reglas casi matemáticas para la prosperidad. Como una fórmula. Como una fórmula. El punto de partida y la idea que lo sostiene todo es que la gran diferencia entre la riqueza y la pobreza, el éxito y el fracaso, no está en el esfuerzo, sino en el tipo de agua con la que riegas tus pensamientos. El tipo de agua. Me gusta cómo suena. Arranquemos por ahí entonces, por el primer pilar de este análisis, la idea de la ecología mental y la importancia radical de las asociaciones. Ok, la interpretación toma la frase del Salmo, no se sienta en silla de escarnecedores, y le da un giro de CEO. Sí, total. Lo traduce a un concepto muy práctico. Adoptar una dieta mental estricta. Es una decisión consciente, activa, de no exponerte a la crítica que destruye, al chisme, a las noticias que el texto llama de baja vibración. O sea, no es crear una burbuja y aislarse. No, para nada. No se trata de aislamiento, sino de convertirte en un guardián muy celoso de lo que permites que entre a tu espacio mental. Es un acto de protección, de tu visión y sobre todo de tu energía. Ok. Entiendo el concepto de proteger la energía, pero, a ver, ¿no roza esto un poco el pensamiento mágico? Es una pregunta clave. Quiero decir, simplemente ignorar los problemas o las noticias negativas no los hace desaparecer, ¿no? No se trata de ignorancia, sino de enfoque. Piensa en un cirujano en medio de una operación. No puede distraerse con el ruido del pasillo. Su enfoque lo es todo. Ok, buena analogía. Pues de la misma manera, esta dieta se presenta como una disciplina de enfoque. La energía que no gastas en defenderte de la negatividad o en conversaciones que no llevan a nada, la puedes invertir en construir. Es una estrategia de asignación de recursos, y tu atención es el recurso más valioso. Y eso que mencionas del círculo social, de las conversaciones, me recuerda inevitablemente a la famosa frase de Napoleon Hill. El texto hace esa conexión, ¿verdad? La hace, y de forma central. Retoma la idea de que nos convertimos en el promedio de las personas con las que nos rodeamos y la une directamente con la advertencia del Salmo de no andar en consejo de malos. Lo presenta como una curaduría social deliberada. Exacto, casi como quien arma un portafolio de inversiones. Y lleva esta idea al terreno financiero de una manera muy cruda. ¿Cómo es eso? Fíjate, hay una cita que dice, la sensibilidad para reconocer el consejo de los malos te salvará de inversiones fraudulentas. Y aquí viene lo interesante. Presenta la intuición, esa sensibilidad, casi como una herramienta de gestión de riesgos. ¡Wow! Llega a afirmar que tu intuición es tu mejor analista financiero. Esa afirmación es potentísima. Suena casi a herejía en el mundo de las finanzas, que se basa en datos duros, en hojas de cálculo. Entonces, esta filosofía sugiere que un instinto bien cultivado puede superar al análisis cuantitativo. Exactamente. Plantea que los datos te dicen lo que ya pasó, pero la intuición, nutrida en un ambiente mental limpio, te advierte sobre lo que podría pasar. Es tu sistema de alerta temprana. Y todo esto lleva a una tarea muy concreta para el cambio de año. Sí,
revisar tu círculo íntimo y cortar lazos con asociaciones tóxicas. La justificación es brutalmente pragmática. El tiempo es la moneda más cara del mundo. Con quien lo inviertes es la decisión financiera más importante de todas. Básicamente, el Salmo 1 te está dando permiso para silenciar a ciertas personas en el grupo de WhatsApp. Si solo se dedican a quejarse, sí. Es una estrategia de protección de tu paz mental con 3000 años de antigüedad. Ok, entonces el primer paso es blindar la mente, limpiar el terreno. Una vez hecho eso, ¿qué se supone que hay que plantar ahí? Y aquí es donde entra la metáfora central, la del árbol. Ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Sí, y el análisis desglosa esta imagen pieza por pieza, es fascinante. Primero, las corrientes de agua. A ver, En esta interpretación, no son ríos literales, claro. Representan una conexión constante con lo que la filosofía de Hill llama la inteligencia infinita. una fuente inagotable de ideas. Exacto, de soluciones, de creatividad. La premisa es que una mente conectada a esa fuente nunca se seca, nunca se queda sin recursos. Luego están las hojas. El texto dice su hoja no cae, y lo ata de una forma muy personal al año que termina. Sí, dice algo como, en el 2025 quizás sentiste que tus hojas se marchitaban por el estrés. Presenta esta imagen como un antídoto contra el burnout. Me parece muy visual. Pero, ¿qué hay de las raíces? Las raíces son la clave para el futuro. Para que el 2026 sea diferente, esta filosofía dicta que hay que plantar las raíces más profundo. Y esto se traduce en una crítica directa a la cultura del éxito inmediato. A los resultados rápidos. Claro, habla de construir una base sólida, unos cimientos que, y cito, aguanten cualquier tormenta económica. Las raíces profundas son la paciencia, es la construcción de un carácter y una estructura de negocio que no dependen de las modas. Y sobre ese árbol con raíces profundas crece el fruto. El Salmo dice que da su fruto a su tiempo. Aquí la interpretación se pone muy interesante al hablar de trabajo duro versus trabajo alineado. Esa distinción es el corazón de esta sección. Introduce el principio de la paciencia persistente, que describe como la marca de la mentalidad millonaria. No es la ansiedad por el resultado, sino la confianza absoluta en que la cosecha va a llegar si la siembra fue correcta. Y ataca la idea del trabajo duro como el único camino. ¿Sí? Sostiene que la riqueza exponencial no viene del trabajo duro, sino del trabajo alineado. Ok, esa distinción entre trabajo duro y trabajo alineado es clave. Pero ¿el texto ofrece alguna pista sobre cómo una persona puede saber si está alineada o simplemente trabajando mucho en la dirección equivocada? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Lo es. Y la respuesta que ofrece es un termómetro interno, el entusiasmo. Usa una analogía que es perfecta. El árbol no se esfuerza por crecer, simplemente está plantado en el lugar correcto. Me encanta. El gran desafío para el 2026 entonces no es trabajar más horas, sino encontrar ese lugar correcto. Y el indicador de que lo has encontrado es el entusiasmo sostenido. Y de nuevo, vuelve a Napoleón Hill. De nuevo, cita a Hill, el entusiasmo es el calor que hace germinar la semilla. Puedes tener la mejor semilla y el mejor terreno, pero sin esa pasión, sin ese calor, no hay fruto. La ausencia de entusiasmo es la señal de que estás trabajando duro, pero no de forma alineada. Entiendo. Entonces el entusiasmo es como el termómetro de la alineación. Pero, tener el entorno correcto y la pasión no es suficiente. Debe haber un mecanismo, una acción concreta para poner todo en marcha. Supongo que aquí entra el concepto de meditación del que habla el Salmo. Precisamente. El texto dice que en la ley medita de día y de noche. Y aquí la interpretación moderna se aleja por completo de la idea contemplativa. La meditación bíblica se traduce directamente a la visualización creativa de Napoleon Hill. O sea, no es vaciar la mente. No, es todo lo contrario. Es llenarla obsesivamente con un propósito. La definición que da es muy gráfica. Es ver el resultado final en tu mente hasta que se convierta en una obsesión positiva que el subconsciente debe ejecutar. La palabra obsesión es fuerte. No suena a paz y tranquilidad, sino una fuerza casi implacable. Totalmente. Se describe este proceso como una alquimia. ¿Qué significa eso exactamente en este contexto? Significa que el individuo se convierte en un alquimista de su propio destino. El proceso es transformar una sustancia en otra.
El pensamiento, al que llama agua, en realidad física, el fruto, una transformación. Sí. Y para que esa alquimia funcione, la materia prima, el pensamiento, tiene que ser pura. Y aquí es donde retoma otra imagen del Salmo, la diferencia entre el trigo y el tamo, o la paja. Claro. El tamo son los pensamientos de duda, de miedo, que el viento se lleva. Son insustanciales, no tienen peso. El trigo, en cambio, son los propósitos definidos, las ideas claras y sólidas que permanecen y alimentan tu futuro. Y la meditación diaria sería el proceso de separar uno del otro. Exacto, de separar el trigo del tamo en tu propia mente. Y la promesa que se deriva de esto es enorme. Todo lo que hagas prosperará. Eso suena casi demasiado bueno para ser verdad. Realmente se plantea que esto funciona como una fórmula mágica para todo. Negocios, salud, relaciones. La interpretación lo toma de forma absolutamente literal. Subraya que no es una metáfora, es una promesa de eficacia. La idea es que cuando la mente está alineada y enfocada como un láser, ese estado de coherencia interna se manifiesta como éxito en todas las áreas externas. Un efecto dominó universal. Pero, y esto es crucial, no es magia. Es el resultado de una disciplina férrea. El análisis es muy claro al respecto. La disciplina de la meditación diaria es lo que separa al aficionado del profesional. Es un entrenamiento, no un truco. Claro, la disciplina diaria no es un golpe de suerte, es una práctica constante. Y eso me lleva a pensar en el tipo de persona que puede mantener esa disciplina. No es solo una técnica, parece que se requiere una base, un carácter. Y el análisis aborda esto directamente, ¿cierto? Es la pieza final y quizás la más importante del rompecabezas. Establece un vínculo inquebrantable entre la prosperidad externa y la integridad interna. Hay una frase que es lapidaria. Los millonarios leen este salmo para recordar que su prosperidad es una consecuencia de su carácter. O sea, el carácter no es un accesorio moral. No, es la causa raíz del éxito sostenible. Lo resume en una máxima: sé una persona de integridad y el dinero te seguirá. Esto redefine por completo la palabra justo del Salmo. Cuando dice que el universo conoce el camino de los justos, la palabra justo puede ser muy cargada. ¿Cómo se define en este contexto tan pragmático? Bueno, la definición se aleja de cualquier connotación puramente religiosa o moralista. Desde esta perspectiva, ser justo significa actuar conforme a las leyes de la justicia y la equidad en todos tus tratos. Y no se presenta como un sacrificio. No, al contrario. Se presenta como la estrategia más inteligente a largo plazo. La integridad no es solo lo correcto, es lo que garantiza un éxito duradero, porque construye confianza. Y la confianza es el activo más valioso en cualquier negocio. O sea que, en esta visión, la ética no es un freno para el éxito, sino el motor. El motor del éxito duradero. Es una estrategia de negocio, en el fondo. Es una visión de causa y efecto. Completamente. De hecho, el texto concluye esta idea afirmando que la abundancia es una ciencia espiritual. La implicación es que no es aleatoria, no es suerte. Si sigas los pasos, filtrar el entorno, visualizar el objetivo, actuar con integridad, el resultado de prosperidad es, y esta es la palabra que usa, predecible y garantizado. Fascinante. Entonces, resumiendo un poco el viaje de hoy, hemos descifrado cómo este análisis transforma el Salmo 1 en un plan de acción para el 2026. Tal cual. Un plan que empieza por construir una fortaleza mental, una ecología donde solo crecen pensamientos útiles. Luego, nos invita a vernos como un árbol, ¿no? Buscando la alineación por encima del esfuerzo bruto. Después nos da la herramienta, esta alquimia de la visualización, para programar el subconsciente. Y finalmente, lo ancla todo en la única base que puede sostenerlo: un carácter íntegro. Exacto. La idea central que queda flotando es que la prosperidad, en todos sus ámbitos, no es algo que se persigue, sino algo que sobreviene como una consecuencia directa, casi inevitable, de la calidad de la mente y el carácter que uno cultiva. Hay un decreto final que el texto propone para cerrar el año que me parece una forma muy poderosa de encapsular toda esta filosofía. Sí, es una declaración que amarra toda la metáfora del árbol. Dice: soy un árbol de vida. Mis raíces son profundas y mi 2026 será de cosecha continua.
Es una afirmación de identidad y una declaración de intenciones muy potente para el año que está por empezar. Sin duda, una declaración potente para terminar el 2025. Y nos deja con una reflexión final para explorar. A ver, Esta interpretación se enfoca de manera muy clara en la riqueza, en el éxito empresarial como el fruto deseado de este árbol mental. sí, es el foco principal. La pregunta que queda abierta es, si este modelo de plantar la mente en las corrientes de agua correctas se aplicara deliberadamente a otros ámbitos, la creatividad artística, el aprendizaje de una nueva habilidad, construir relaciones personales más profundas, ¿qué frutos inesperados se podrían cosechar? Claro. Más allá de lo financiero, ¿qué podría significar para cada persona encontrar su lugar correcto para crecer en el 2026?